Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y markets.com. Bueno, hoy hemos tenido dato de empleo en Australia. Es un dato que ha salido bueno, alineado además tanto en la creación de empleo como en la disminución de la tasa de desempleo. Vamos a verlo. De paso, además, nos va a servir este calendario macro porque hoy tenemos cosas importantes. Todos estáis pendientes, lo sé, de la reunión del Banco Central Europeo. Bien, bueno, aquí tenemos como el dato de empleo en Australia ha salido con una creación de empleo bastante superior a la esperada. Además, hemos tenido también una revisión del dato anterior que en un principio pues ha sido también un dato positivo porque estaba revisada desde los 18.000 puestos de trabajo, hemos tenido 21.000, por lo tanto hemos tenido revisión positiva que se unen 3.000 puestos de trabajo a estos más de 7.000 también de diferencia, son unos 10.000, ¿vale? La tasa de desempleo ha bajado también, ¿vale? Con lo cual son buenos datos en Australia. También a su vez hemos tenido buenos datos en China, que también siempre ayuda a un par como el dólar australiano. Y aquí vemos, por lo tanto, como en un momento dado, vamos a poner los gráficos de 5 minutos, las noticias de empleo pues, han ayudado a el dólar australiano a hacer un recorrido alcista importante y que además, bueno, vamos a ver el número de pips, el spike que ha producido un spike de unos 38 pips, 40 casi, que está bastante bien, y un recorrido desde el inicio de la salida de las noticias hasta la sesión actual, pues de unos 65 pips, lo cual está bastante bien para ser el dólar australiano en la redacción de unas noticias, ¿vale? Bien, poniendo los gráficos de 60 minutos vemos que justo antes de Frankfurt el precio está haciendo nuevos máximos en relación a los que tuvimos en la semana pasada, máximos de 15 días. Si nos ponemos en H4, vemos cómo la película nos da una tendencia alcista de nuevo en el dólar australiano de una forma bastante clara. Primero, por un lado, bueno, vamos a ponerlo incluso, bueno, vamos a comprimir más esta carta para ver que teníamos aquí una línea de tendencia. Ayer estuvimos viendo en uno de los webinars de formación, o no sé si fue improvisando en el webinar de seguimiento de mercado, sobre, y además hice un sondeo sobre cómo dibujar, bueno, más que cómo dibujar, cómo representar, porque ya están dibujadas, las dibuja la plataforma, las barras, los gráficos, ¿vale? Y en un momento dado veíamos cómo la compresión, como acabo de realizar ahora, de las barras de esta manera, nos puede dar muchas veces una visión muy buena en cuanto al chartismo tradicional, es decir, reconocer zonas de soporte, resistencias y zonas de consolidación tanto en suelos como en techos de una forma pues muy clara y muy buena, ¿vale? Hicimos una encuesta y que a mí me llamó la atención porque, bueno, la mayoría de la gente decíais que lo poníais pues más o menos del mismo tipo de compresión que como lo pongo yo, ¿no? ¿Vale? Eso era la mayoría. Luego había creo que un 12% que decía que las ponía grandes, así de este estilo, pues como para ver bien el candlestick y dejarse un poco de la acción del precio, ver solo lo que es el candlestick y ver las formaciones que nos da pues, los posibles martillos o posibles aramis, etcétera, etcétera, que nos da el candlestick. Y también había un tanto por ciento superior al de que la gente decía que lo quería con mucha densidad, ¿vale? Que decía que también las quería, que también las visualizaba bastante comprimidas. Era superior. O sea, primero teníamos el normal, luego, en cantidad de personas me refiero, luego este, el muy comprimidas, y luego el de como más detalle para Candlestick. Pero había muchísima gente, porque se podía elegir más de una de las opciones, que comentaba que utilizaba una visión u otra dependiendo de la estrategia, ¿vale? Dependiendo de cómo estuvieran haciendo trading, que fue algo que a mí me sorprendió. Yo pensé que casi todos ibais a decir que siempre utilizáis el mismo estilo de compresión, ¿vale? Y bueno, pues eso
se nota que la gente pues se preocupa y que en un momento dado pues tiende siempre a dejar todo pues con diferentes escenarios, a preocuparse un poco de cómo está viendo el precio. Bueno, esto lo pongo un poco en relación a que fijaros lo bonita que sale aquí la tendencia bajista al comprimirlo en gráficos de H4 comprimidos, ¿vale? La tendencia bajista que tuvimos durante noviembre, diciembre y hasta casi enero, ¿vale? Y fijaros cómo luego se dio la vuelta durante todo el inicio del año, ¿vale? Que recordáis cuando ya empezamos a tener eh, eh, tipos de interés sin cambios, buen dato de la balanza comercial de China, todo eso le dio un aire alcista, tipos sin novedades, tuvimos además también un inflation report en el cual bueno, perdón, no un inflation report, sino un statement de la anterior reunión del Banco de la Reserva Federal Australiana, en la cual se decía que quedaban anuladas las posibilidades de nuevas bajadas de tipos de interés, por lo tanto, solo hay opciones para nuevas subidas. Eso daba una opción al dólar australiano también de empezar una especie de nuevo carry trade en relación al resto de sus contrapartes, y eso le ha dado un tono alcista que nos ha estado un poco engañando con este spike que realizó aquí y que rompió, aunque sin cierre, uno de estos swings que teníamos aquí, que nos hubieran marcado su rotura junto con la línea de tendencia de directriz principal, una tendencia bajista muy clara, ¿vale? Rotura de este swing, rotura del ET, tendencia bajista muy clara, pero que no se ha producido y que con estos nuevos máximos que estamos teniendo y superación de zonas de resistencia y swing anteriores, nos da una proyección alcista, además pues con objetivo a los máximos que tuvimos en abril, en concreto este 0,9460 aproximadamente, ¿vale? Muy bien. Bueno, vámonos a el euro dólar. Y vámonos, ya que estamos teniendo un buen desarrollo en gráficos de 60 minutos hoy. Eso sí que es cierto que ayer tuvimos una sesión con muy poca volatilidad, con muy poco rango diario, además con muy poca definición, pero bueno, las resistencias hoy a considerar, por supuesto, son el máximo que hubo en la sesión. Y tenemos aquí, pues Bueno, de todas maneras no voy a hablar tanto ahora de niveles porque lo voy a dejar a la conversación que vamos a tener ahora sobre los posibles escenarios que podemos tener de la reunión del Banco Central Europeo, ¿vale? Y mmm, hablando de reuniones del Banco Central Europeo, vamos por partes. Bien, primero, durante la noche hemos tenido datos en Australia, ¿vale? Y China. Bien. Luego hemos tenido, recordad ayer que os comenté el dato de Halifax. Halifax que históricamente ha sido un dato con muchísima volatilidad, en el cual siempre en los calendarios macro ha estado siempre en rojo. Pues sí que es cierto que aunque yo suelo decir que cuidado, un poco por la historia de la volatilidad que ha tenido este dato de hipotecas, que se llama Halifax, es cierto que está perdiendo fuelle y que incluso hoy hemos tenido una desviación más o menos importante de más 0,8 a menos 0,2. Es un dato negativo. Recuerda que el Halifax, al contrario que otros datos macro, no se suele anunciar la salida del dato y no suele ser a veces incluso una hora exacta, fijaros 7:59, hasta unas horas o depende incluso a veces hasta minutos antes del lanzamiento del dato, ¿vale? Ayer, por ejemplo, cuando hicimos el webinar y el lunes cuando hicimos el webinar de preparación de semana no teníamos hora anunciada del Halifax. Bueno, vámonos a las 7:59 libra esterlina dólar, pero en vez de 60 minutos vámonos a intradía en gráficas pequeñas, gráficas de un minuto, para ver la acción del precio que ha realizado la libra dólar, ¿vale? Bien, tenemos a Juan Montoya. Buenos días, David desde Colombia. 3:10 AM. Fantástico, ahí os veo bien, ahí desde el otro lado del charco, con esas fuerzas, con esas energías. Fantástico. Bien, vamos para allá. El libra dólar que un poquito antes de Londres ha tenido el dato de Halifax y que ha dado cierta reacción, pero mínima, 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 mínima. Podemos decir que prácticamente ni se ha movido, ¿vale? Con lo cual, esa ha sido, digamos, pues otra de las
novedades, podríamos decir, en cuanto a las noticias. Como vemos, el mercado se está moviendo muy poquito y esto es más o menos normal. También, fijaros, solamente 10 pips desde la posible entrada, ¿eh? Solamente 15-16 pips de máximo a mínimo. El euro dólar, que sin embargo ya nos iba haciendo poquito a poco 25 pips. Voy a quitar estos indicadores que los pusimos ayer, tanto el RSI como el ADX. ¿Vale? Un poquito hablando de la aplicación de estos indicadores, porque estuvimos también viendo, recordáis, el ADX, ¿vale? El ADX en el webinar de formación, ¿vale? Del otro día. Bien, el euro dólar desde mitad de la ventana, pero sin una señal muy clara, está dándonos largos y bueno, estamos viendo que no se está moviendo mucho. Tampoco son 20 pips por un lado en el euro dólar, 10-15 pips por otro en la libra esterlina dólar, ¿vale? Y como siempre, el euro yen, pues lo tenemos como champion moviéndose 40 pips, lo cual está bastante bien. Fijaros que 40 pips, vámonos al euro dólar. Es que ni eso, ni esos 40 pips, fíjate, incluso hasta que me vaya al mínimo de la asiática, pero iba a coger solo el mínimo, lo que es la volatilidad o el rango diario de máximo a mínimo de la sesión de ayer del euro dólar, pues es de 27 pips. Tenemos que irnos hasta el mínimo que ha hecho en la asiática para darnos 33, ¿vale? 33 en todo un día, en 24 horas, en el euro dólar, ¿vale? Y sin embargo, estamos viendo que en el euro yen, en las dos primeras horas de cotización de la ventana europea, pues estamos teniendo 42. ¿Vale? Lo cual, fijaros lo importante que es elegir el par adecuado y en el time frame adecuado para tener mayor oportunidad, ¿eh? En nuestro trading. Es fundamental, ¿vale? Fijaros la tendencia también establecida que se nos ha puesto en el euro yen. Y bueno, pues en principio podríamos decir que es quien mejor comportamiento técnico ha tenido hoy en el inicio europeo. Tenemos aquí una resistencia, una zona de resistencia muy clara. Fijaros cómo en gráficos de 60 minutos estamos en rango, pero estamos en rango y lo que nos está llevando es que en cada apertura europea o en cada arranque de la americana estamos teniendo que el precio, con unos rangos bastante buenos, nos está llevando el precio pues, de un lado para otro. Fijaros, apertura europea de este día, boom, alcista. En este otro día, alcista. Perdón, aquí sí decía alcista, perdón, aquí alcista también, ¿vale? Alcista, alcista. Y mientras en el resto de la sesión cae. Fijaros, sube, cae, sube, cae, sube, cae. ¿Vale? Aquí cae y vuelve a subir. ¿Vale? Vámonos más para atrás para ver que sube en la europea, en lo que es la apertura, sube también en la apertura y luego en la asiática cae a plomo. ¿Vale? Vuelve a caer a plomo al día siguiente, sube en la americana. ¿Vale? Fijaros cómo ha estado en un rango de 142 pips, que no es mucho, sinceramente, durante un montón de días, durante las últimas 2 semanas, y sin embargo, hemos tenido oportunidades muy buenas intradiarias, ¿vale? Es decir, cuando vamos con el microscopio a ver lo que está sucediendo, ¿eh? Tenemos que ver lo que se está moviendo el par, pero también tenemos que hacer zoom, ¿vale? Si alguien me enseña este gráfico en una lectura rápida, yo diría fuera de aquí. A no ser que haya una persona que esté realizando un trading un trading al rango, ¿vale? Y que en un momento dado, pues sea una ventaja para él, ¿vale? Pero lo demás es un gráfico que no da muchas oportunidades de trading. Sin embargo, si hacemos zoom y nos metemos en las sesiones intradiarias que hemos tenido en cada una de las aperturas europeas o sesiones americanas, pues vemos cómo hemos tenido
muchísimas oportunidades, ¿vale? Que aunque ha sido un rango limitado de 140 pips en 15 días, pues hemos tenido muchas veces de esos 150, pues un buen trozo del pastel, por ejemplo 50, ¿eh? En la apertura europea o en la sesión americana, ¿vale? Es un par que os recomiendo mucho para estar echándole un vistazo actualmente. El euro yen, porque es, digamos, quien mejor rango diario nos está dando o incluso quien mejor rango nos está dando en las 2 primeras horas de cotización, pues tanto de la sesión europea como de la sesión americana. Y al final es lo que necesitamos. Si el precio, por ejemplo, como el euro dólar, solo se mueve 23 pips en un día, es prácticamente imposible ganar dinero ahí. Lo más fácil incluso es perder, porque para cuando ya entras ya se está dando la vuelta, pum, pum, pum. Es cierto que tu stop loss también va a ser más pequeño que lo habitual, pero te va a ser más difícil ganar dinero, ¿vale? Por tanto, hay que siempre, eso es lo importante en cualquier mercado financiero, y por eso se tarda en conseguirle el truco al trading, cuando se cambia uno de un mercado financiero a otro o de un par a otro incluso, cogerle esa personalidad, cómo está volando cada par, qué características tiene, cuál es su rango diario, a qué hora del día se mueve mejor, ¿vale? Todo eso tenemos que hacernos especialistas en ello, ¿vale? Ana Fernández dice, el euro yen me vuelve loca. No entiendo ese movimiento del euro yen. Bueno, no hay que entender nada. El caso es seguirlo, ¿vale? El caso es seguirlo, ¿vale? No es entender, es seguirlo. Si quieres entender cómo funcionan los mercados financieros, malo, ¿eh? Es mejor seguirlo, ¿vale? Bien, vamos a ver lo más importante del día de hoy. Vámonos de nuevo al calendario macro, donde en un momento dado, una vez que ha pasado ya la acción del precio del Halifax, que hemos visto que no ha dado mucha desviación, tenemos 2 reuniones de bancos centrales, como suele ser habitual en la primera semana de cada mes. Reuniones del Banco Central de Inglaterra y Banco Central Europeo, ¿vale? En principio, para Inglaterra esperamos que todo se quede igual, ¿vale? Con los tipos al 0,50 y el programa de compra de activos igual, en esos 375 billones. No obstante, bueno, es un dato en el cual siempre hay que estar vigilantes, y todos los que estéis en el mercado en cruces contra la libra esterlina dólar, pues os aconsejo que estéis fuera del mercado, ¿vale? Estamos teniendo poca volatilidad en los lanzamientos del Banco Central de Inglaterra, pero son siempre de alto riesgo. Por lo tanto, aunque en la serie histórica que llevamos teniendo en los últimos meses no estaba habiendo muchas sorpresas, por si acaso hay que estar fuera del mercado, ¿vale? Y donde sí que podemos tener mayor movimiento, aunque ahora voy a especificarlo con mayor profundidad, es en la reunión del Banco Central Europeo, ¿vale? Donde tenemos un forecast de mantener tipos de interés en este 0,25, con lo cual en principio no habría muchas novedades para las 12:45, pero a las 13:30 veríamos la rueda de prensa en la cual pues, Mario Draghi nos comente por qué ha actuado de esa manera y cuál es igual su outlook para el medio plazo, ¿vale? Y es lo que nos podría dar mayor volatilidad. Bien, vale, ¿qué puede suceder hoy en cuanto a fundamentales y cómo puede reaccionar los niveles técnicos en cuanto a lo que Mario Draghi y el Banco Central Europeo en general pueden implementar? Bien, en principio hemos tenido, sabéis que la preocupación últimamente que hemos tenido en los últimos meses en el Banco Central Europeo ha sido el fantasma de la deflación, ¿vale? Hemos tenido una leve mejora de la inflación en abril, lo cual haría pensar que lo peor ya ha pasado, ¿vale? Como recordáis, el IPC de la eurozona ha aumentado en abril 2 décimas, hasta el 0,7 desde el 0,5 de marzo, con lo cual, pues bueno, ese fantasmía parece que va alejándose. Recordar que el objetivo
del Banco Central Europeo es mantener los niveles de inflación en un 2% anual. Si está por encima, bajarlo, y si está por debajo, subirlo, para tenerlo en un 2%, ¿vale? Eso es como objetivo, no digo que se vaya a conseguir, sino que es una visión del Banco Central Europeo. Además, y esto siempre el Bundesbank lo ha hecho comunicar a toda la prensa internacional muchísimas veces, el objetivo principal del Banco Central, bueno, más que el principal, el único, según el Bundesbank, el único, recordar todo ese follón que hubo en el año 2012, entre julio, agosto, septiembre, octubre y luego de septiembre, octubre y noviembre, cuando la implantación de las medidas, bueno, la lectura de la implantación, que nunca llegaron a efectuarse, de las medidas de Mario Draghi para salvar el euro, en las cuales el Bundesbank salía muchas veces a la prensa internacional y decía, el único, no el objetivo, sino el único objetivo del Banco Central Europeo es controlar la inflación, ¿vale? Es controlar la inflación, ¿vale? Bien, bueno, a partir de ahí hemos estado viendo en estos 2 últimos meses que podría haber medidas alternativas. Una, continuar con la LTRO o realizar un nuevo programa de LTRO, punto número 1. Y por otro lado, punto número 2, pues realizar medidas de la quantitative easing a la europea, ¿vale? Que incluso decían hasta que sean esas medidas de quantitative easing podían ser incluso superiores a América. Bueno, de nuevo estamos leyendo un outlook de que no es previsible unas nuevas medidas de quantitative easing ahora en esta reunión, incluso a corto plazo. Incluso nos iríamos hasta junio para ver cuáles podrían ser el anuncio de nuevas medidas, ¿vale? Pero con este cuadro que os voy a enseñar ahora, un segundito, a ver cómo os lo puedo hacer llegar, porque lo tengo en otro monitor, un segundito. Uh, 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 uh. Un segundito solo. Estoy con vosotros, ¿eh? Estoy simplemente viendo cómo hago para pasaros el gráfico este. Si veo que no puedo, pues lo dejo un segundito solo. Bien, ya está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Aquí lo tenemos. Bien. Vale, fantástico. Bueno, este es el cuadro, cortesía de Cathy Line, a la cual siempre realiza un estudio por fundamentales de cómo se encuentra cada una de las economías del G20. Y vemos que en principio el verde es mayoría en el outlook que hemos tenido durante este mes de abril, en los datos macro que hemos tenido este mes de abril, y por lo tanto es la visión que también está viendo hoy Mario Draghi y su equipo para realizar un análisis de intervención, ¿vale? Bien, consumidor, por una parte, sí que hemos tenido en ventas minoristas malos datos, aunque neutral en cuanto a confianza en el consumidor, lo cual podría ser un poquito un indicador más adelantado. Recordad que esas encuestas dan un indicador un poquito más adelantado que los datos macro, ¿vale? También en ventas minoristas. Pero, sin embargo, prácticamente el resto lo tenemos en verde, ¿vale? Desempleo, tanto en Alemania como en la eurozona. Inflación, que acabo de comentar, como ha habido este pequeño repunte, ¿vale?
a destacar también en España, donde había uno de los mayores peligros de deflación, aunque la media europea, que es lo que se ve, es la que os he comentado antes, ¿vale? Actividad industrial, tanto en Alemania con el Service PMI y Manufacturing PMI, es decir, manufactura tanto industrial como servicios, ¿vale? Bien. Sí que es cierto que el CEU, que es al contrario que aquí en ventas minoristas, en retail, aquí en la encuesta en el CEU, que es también otro de los leading indicators, otro de los indicadores adelantados, sí que da cierto aire negativo, ¿vale? Que fue 43,2 en vez de 46,6 como esperábamos, pero bueno, es de los únicos, el resto está todo más o menos en verde, ¿vale? Bien, esto podría dar un outlook positivo a la visión que Mario Draghi y su equipo tengan de la eurozona, que por un lado pues evite tener una mayor visión dovish. ¿Qué es dovish? Recordad que un Banco Central Europeo puede tener dos políticas contrarias. O endurecimiento, que se llama hawkish, halcón, o blando, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que se denomina dovish, paloma, ¿vale? Con la primera, con la hawkish, lo que se hace es, en un momento dado, subir tipos de interés cuando la economía está demasiado caliente. Sin embargo, cuando pasa lo contrario, cuando, ostras, parece que hay deflación, cuando parece que se necesitan estímulos adicionales, ayudas, pues lo que se hace es, lo primero, bajar tipos de interés. Y cuando esos tipos de interés ya han bajado a niveles pues prácticamente cero, que el Banco Central no puede seguir bajando tipos de interés, pues tiene que entonces utilizar técnicas alternativas de política monetaria, ¿vale? Y una de ellas, como sabéis, es este quantitative easing, otra podría ser el LTRO, etcétera, etcétera, ¿vale? También se barajó sobre la posibilidad de poner tipos negativos en la facilidad de depósitos, etcétera, etcétera. También estuvimos viendo en un webinar hace 3 meses, creo que fue así, que estuvimos un poquito desarrollando a través de un artículo, no sé si fue en el Financial Times, que estuvimos leyendo, en el cual veíamos cómo la facilidad de depósito, aunque había sido con unas cantidades de volumen tremendas, cuando había peligro, estamos hablando de, sobre todo cuando estuvo más caliente todo esto, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto del 2012, había peligro de eurozona, liquidez, etcétera, etcétera, ahí estuvimos en máximos de facilidad de depósito, es decir, este dinero que les sobra, entre comillas, a cada entidad financiera y que deposita en el Banco Central Europeo con intereses a un día, ¿vale? Bien, pues veíamos en una curva la diferencia de liquidez que actualmente hay en esa facilidad de depósito, pues desde hace 2 años ahora, y era, pues creo que era ridículo, me parece que era el 5% actualmente de lo que había cuando hubiera sido factible realizar esa medida. Por lo tanto, es una medida que no pienso que se vaya a establecer porque digamos que las repercusiones que pueden tener son prácticamente mínimas, ¿vale? Eso, punto número 1. Punto número 2, es muy poco probable un quantitative easing porque estamos viendo que los datos han mejorado, estamos viendo todo en verde, ¿vale? Estamos viendo que además la principal misión del Banco Central Europeo es controlar la inflación y la inflación hemos visto que ha repuntado de forma positiva, aunque muy ligeramente, en este mes de abril. Por lo tanto, aparentemente esto debería ser un bypass, ¿vale? Hasta junio. Eso sí, muy importante, en la anterior reunión del Banco Central Europeo, Mario Draghi dijo que posiblemente iba a tomar unas medidas que nunca llegó a cuantificar ni a ponerles una fecha, ¿vale? En tanto en cuanto no se ponga una fecha concreta a esas medidas hoy, los analistas podrían considerar que esas medidas no se van a efectuar, o por lo menos no se van a efectuar a medio largo plazo. Por lo tanto, le daría un aire, quitaría el aire dovish al par y podríamos ver nuevas alzas en el euro dólar. Por lo tanto, solo veo un euro dólar cayendo hoy, después de la reunión de Mario Draghi, si de verdad se pone una fecha a las medidas y se concretan a las medidas que se pudieran tomar alternativas. Si no, el outlook puede ser más
mantener o incluso alcista, ¿vale? Bien, esto por fundamentales y por técnicos, según lo que pudiera suceder que os he comentado, ¿a qué niveles nos iríamos? Bueno, pues nos iríamos a los siguientes niveles. Vámonos al euro dólar pero vámonos ahora a gráficos de 60 mejor para verlo con mayor detalle. Bien, bueno, uno de los niveles que además hemos dibujado antes ya está siendo testeado. Es que estamos con muy poquito rango de diario. Es que nada que se mueve el precio 10 pips ya alcanza un nivel, ¿vale? Estamos hablando de 22 pips desde el inicio de esta mañana. Estamos hablando que si ese nivel se rompe, ¿vale? El siguiente, fue el máximo de antes de ayer, pues estamos a 12 pips. Es un nivel también, por supuesto, a vigilar. Disculpad un segundito. Y en un momento dado vamos a ponernos en H4 para ver que el máximo que tuvimos en marzo, el 10 de marzo, está también muy cercano y podría ser un objetivo de hoy si tenemos un bias alcista en el euro dólar. Nos encontramos a solo 27 pips de esa distancia, ¿vale? Y si ese nivel es roto, pues tenemos un camino muy despejado. Ahora nos ponemos en diarios para verlo mejor. Un camino muy despejado hasta el 1.40, ¿vale? De hecho, estamos solamente a unos 65 pips del precio actual y eso es muy poco, ¿eh? A ver, es mucho para el euro dólar si lo comparamos con el rango diario que hemos tenido el lunes y ayer, ¿vale? El martes sí que hubo más movimiento, pero el lunes y ayer hemos tenido muy poquitos pips en el rango diario, ¿vale? Pero si lo vemos un poco en un marco general, pues 65 pips después de una reunión del BCE no es nada, ¿vale? Y este 1.40, pues en principio podría ser una zona objetivo para hoy, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede si por el contrario se toman medidas, se ponen fechas y el euro empieza a caer? Bueno, pues en un momento dado podríamos ver que los niveles son los siguientes. Vamos a irnos a 5 minutos para poner niveles intermedios. Bueno, son más o menos los vemos bien aquí. Bien, vámonos a H1 de nuevo. Vale. Prácticamente el nivel a vigilar y que está solamente a 33 pips de distancia del precio actual es el suelo, ¿vale? El suelo que hemos tenido en la asiática. El siguiente nivel, que aunque está muy cerquita, es el doble cero, 1.39, ¿vale? 1.39, por lo tanto, también para vigilar. Y de ahí, pues, sinceramente, tenemos una pared vertical bastante grande, ¿eh? Podemos hacer un FIBO para ver que, fijaros, el 61,8 de esta pared vertical que tuvimos antes de ayer, recordar cómo subió el euro dólar después de estos datos, sobre todo en España, ¿vale? En el cual tuvimos un buen dato de empleo en España y datos macro también buenos, los cuales hicieron subir ese rally al 1.3950, ¿vale? Y fijaros cómo el 61,8 de este movimiento coincide con el doble 0,139 y el soporte que os he marcado anteriormente con este swing. Están los tres juntitos, ¿vale? Doble cero, swing y 61,8, ¿vale? Voy a quitar de nuevo el FIBO para que no nos moleste de aquí, ¿vale? Y en un momento dado, ahí tenemos que si este 1.39 es roto, pues nos iríamos, yo creo, prácticamente ya. Sí que es cierto que tenemos aquí otra zona de resistencia que se convierte en soporte intermedia, ¿vale? En este caso estamos hablando del 1.3883, pero ya nos iríamos al 1.3870, ¿vale? Coinciden además muy cerquita el S2 y el S3 de los pivot points, ¿vale? Es más,
en el nivel anterior que hemos hablado, que es 61,8 de FIBO, doble 0,139 y swing, también coincide el S1, ¿vale? O sea, que coinciden 4 niveles en esta zona de soporte donde el precio ha parado hoy en la asiática, ¿vale? 4 niveles. De ahí ya nos iríamos al S2, a esta zona de soporte de este swing, y al S3, que además coincide con esta otra zona de parada, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues básicamente esto es todo lo que podríamos esperar y los niveles técnicos que podríamos esperar en el euro dólar, ¿vale? Y en la reunión que es tan importante de hoy, aunque sinceramente aparentemente no es de las importantes. Aunque cuidado, porque eh, también pasó lo mismo, fijaros, en noviembre del año pasado, en noviembre del 2013, cuando aparentemente iba a ser una reunión del Banco Central Europeo pues un poco de transición y justo bajó tipos de interés por sorpresa, ¿vale? Recordáis en noviembre, en la reunión de noviembre. ¿eh? Yo además estaba de viaje, estaba yendo a Londres para ver el Money Show y hubo pues pepinazo, ¿eh? Sorpresa, pepinazo, y cuando bajé del avión dije, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Así que siempre hay que estar alerta, es decir, nunca sabemos lo que puede suceder en los mercados y hay que estar siempre alerta de posibles reacciones. Por tanto, todos los que estéis en intradía, por favor no estéis antes de ambas salidas, tanto la de Inglaterra, los que estéis en pares con cruces contra el libra esterlina dólar, y los que estéis en cruces con el euro, pues no estéis tampoco en los minutos previos al lanzamiento de las noticias en el mercado, ¿vale? Y cuidado, aquí algunos estáis diciendo por qué cuando Mario Draghi habla siempre baja el euro. Bueno, a ver, baja o sube, dependiendo de cuál sea la moda, ¿vale? De cuál sea la visión y qué es lo que esté descontado. No es lo mismo el descontado, que ya hemos hablado antes, que podamos tener en la reunión de hoy, en estos meses, últimos meses, estos meses previos, a la que podíamos tener, por ejemplo, en el 2012, que era toda la contraria, ¿vale? Entonces, dependiendo de cada mes, cada año, cada vez que habla un líder y abre la boca, podemos tener reacciones bajistas o alcistas continuadas, pero que pueden ser contrarias, ¿vale? Esto me recuerda cuando siempre que hago algún curso, siempre hay alguna persona que dice, pues si esto a las 4 de la tarde siempre el euro sube. Ya está, yo ya le he cogido el truco a esto. Al euro dólar, ya está, yo me pongo largo a las 4 de la tarde y ya está. Vale, y no lo discuto. Igual, esta persona, antes justo de venir a hacer el curso, pues ha estado mirando los mercados y ha dado la casualidad que durante igual toda una semana o igual incluso hasta 15 días, pues la mayoría de los días, a las 4 de la tarde el euro dólar ha subido. ¿eh? Pero de eso a convertirlo en una estrategia, en un axioma, en un sistema, va mucho. Va mucho, ¿vale? Ha podido ser durante una época concreta. Muchas veces incluso se convierten en modas, pero de ahí a que sea proyectado como una dogma de fe de que siempre pasa eso, hay muchas diferencias, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ir finalizando. Así que nada, apretaros los cinturones, por si acaso tenemos movimiento. Cuidado las reacciones justo posteriores a cuando Mario Draghi habla, porque suele ser siempre una reacción tipo zigzag, ¿vale? Hasta que hay una pregunta que de verdad va bien y el mercado ya coge tino, coge sentido en la dirección que tiene que coger por fundamentales, ¿vale? En los primeros minutos del Q&A, es decir, las preguntas y respuestas de Mario Draghi, puede haber mucha volatilidad, puede haber mucho zigzag y al final ya moverse en el sentido adecuado, ¿vale? Muy bien, pues un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Recordad que esta tarde no hay webinar porque realizo la videoconferencia personalizada con mis alumnos, ¿vale? Pero sí que tendremos webinar con normalidad mañana y pasado, ¿vale? Muy bien, fantástico. Un saludo a todos los que estáis despidiéndoos. Un saludo hasta ahora. Adiós.